Hola, en este nuevo video vamos a ver número de referencia o ángulo de referencia, como en algunos otros textos se conoce. Aquí está la definición. Lo importante de esta definición es que se refiere a la distancia más corta a lo largo de la circunferencia unitaria entre el punto terminal y el eje de las X, como se indica aquí en estas imágenes. El ángulo de referencia es una herramienta para simplificar las razones trigonométricas de los cuadrantes 2, 3 y 4, poniéndolos con su equivalente del cuadrante número 1. Por aquí tenemos algunas reglas, pero para mí no son tan importantes estas reglas, más bien es entender de dónde salen estas reglas. Como pueden ver aquí, menciona que para el cuadrante 2 es necesario restar 180 grados al ángulo en cuestión. Para el cuadrante 3, al ángulo en cuestión se le resta 180 y para el cuadrante 4 a 360 grados se le resta el ángulo en cuestión. Entonces no es importante que se aprendan estas reglas, es mejor entender de dónde salen estas reglas. Para eso vamos a ver este ejemplo primeramente. Determinar el ángulo de referencia de 165 grados. Primero debemos de ubicar bien que aquí son 90 grados, aquí son 180 grados, 270 grados y la vuelta completa 360 grados. También si no hemos dado ninguna vuelta, si no hemos empezado a medir, pues serían 0 grados. Entonces, con eso sabemos que el 165 se ubica entre el 90 y el 180, es decir, vamos a ponerlo por aquí. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que hacer, miren, este es el ángulo, 165 grados, y como decía la definición, es la distancia más corta entre ese ángulo, en el punto terminal, digamos que aquí es el punto terminal, entre el punto terminal y el eje de las X. Entonces lo que estaríamos buscando es esto. Para entender, lo que tenemos que hacer es a este ángulo, que son 180 grados, restarle este ángulo y nos va a dar la diferencia, que es este pedacito, que es lo que estaríamos buscando. Entonces, por eso es importante entender lo que se tiene que hacer. Por eso la primera de las reglas decía que a 180 le resten el ángulo en cuestión. Y así obtenemos el ángulo de referencia, que generalmente se representa con esa letra. Para este caso serían 15 grados. Vamos a otro ejemplo. Determinar el ángulo de referencia de 220 grados. Importante ubicar cuánto mide cada uno de los ejes, 90, 180, 270. Con eso nos damos cuenta que el 220 está ubicado exactamente en el tercer cuadrante. No es importante que lo pongamos exacto, ¿verdad? Nada más con que nos ubiquemos en qué cuadrante está, para saber a qué le vamos a restar. Como estamos buscando la distancia más corta del punto terminal hasta el eje de las X, entonces sabemos que al ángulo en cuestión, que es de 220, le vamos a restar 180. Si hacemos esa resta, nos va a quedar esta diferencia. Por lo tanto, el planteamiento quedaría 220 grados menos 180 grados. Y de ahí saldría la respuesta. Otro ejemplo es el de 300 grados. Ese ángulo lo ubicaríamos aquí. Si lo ubicamos aquí y sabemos, lo ubicamos en este punto porque 300 está entre 270 y 360, ¿verdad? Entonces, si sabemos que ese ángulo, este que estoy señalando aquí, es de 300, y queremos conocer la distancia más corta de ese punto terminal que nos arroja ese ángulo hasta el eje de las X, que viene siendo esta parte, a la vuelta completa la voy a señalar. A la vuelta completa le quitamos esta parte nada más, este ángulo, para que nos dé la diferencia que estamos buscando. Entonces el planteamiento quedaría a 360, le quitamos 300.
y obtenemos el resultado. Ahora vamos a ver estos ejemplos porque los ángulos también nos los pueden dar en radianes y cuando nos los dan en radianes nos aparecen como, expresados los ángulos como pi. Entonces, un ángulo expresado en radianes nos dice que es aquí pi y acá 2pi. 2pi lo expresamos en fracción, en esa fracción porque aquí tenemos el problema de esa manera, 5pi sobre 6. Entonces, un entero son 6 entre 6. Dos enteros, pues hagan la división de 12 entre 6 y nos da de esta manera. Entonces, primero es acomodar de acuerdo al problema, como en este caso estaba en sextos, lo acomodamos el valor de pi en 6 sextos, que es un entero. Y la mitad, 3 sextos, y 1 y medio serían 9 sextos. Entonces, fíjense, 3 sextos, 6 sextos, 9 sextos, 12 sextos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos 5 sextos. Esto nos sirve para ubicarnos exactamente en qué cuadrante nos queda este ángulo, del cual vamos a sacar su valor de referencia. Este ángulo, el 5 sextos está entre 3 sextos y 6 sextos, aproximadamente por aquí. Entonces, es igual a lo que les decía en otro de los ejemplos que era expresado en grados. A 180 le vamos a quitar este ángulo, que este ángulo es el que nos están dando, 5 sextos de pi. ¿Para qué? Para obtener esta diferencia entre esos dos ángulos. Esto es lo que estamos buscando, eso sería el ángulo de referencia. El planteamiento quedaría así. De esta manera, para poderlo restar, recuerden que decía que a 180, pero en radianes son 6 sextos de pi, o sea, un pi le quitamos 5 sextos de pi. El siguiente ejemplo que ya tengo aquí preparado, este caso está en cuartos, podemos notarlo aquí, ¿verdad? 7pi entre 4. Entonces, como ya tenemos otra vez ubicados los ángulos, pero expresado en radianes, aquí son un entero, ¿verdad? Aquí son un pi, o sea, 4 cuartos, expresado ya en cuartos el entero. Aquí son 2pi, pero 2pi expresado en cuartos serían 8 cuartos. 8 entre 4 son 2pi. Entonces, con eso podemos ubicar el 7pi sobre 4. 7pi sobre 4 estaría en el tercer cuadrante. Y el procedimiento es el mismo. A este ángulo le vamos a restar este otro para que nos dé esta diferencia. ¿De acuerdo? Ese sería el planteamiento. Entonces quedaría el ángulo de referencia va a ser igual a 7pi entre 4 menos 4 cuartos de pi. Otro ejemplo es este, que está medido en ángulo negativo. Cuando son ángulos negativos, abre en este sentido. Y otra cosa importante, ahora está en tercios. Entonces, sabemos que aquí son 3 tercios, porque 3 entre 3 es un entero. O sea, en este caso sería un pi. Si dividiéramos, vamos a hacerlo hacia abajo, si dividiéramos este ángulo en 3 para tener tercios, entonces más o menos nos quedaría algo así. Suponiendo que este pedazo, este otro pedazo y este otro pedazo sean exactamente iguales. Por lo tanto, si queremos ubicar menos 2 tercios o 2 tercios de pi, 2 tercios quedaría por acá, en el tercer cuadrante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encontrar este valor? Lo mismo, ¿verdad? A este ángulo, que ya sabemos que es 3 tercios de pi, restarle este pedazo, este otro ángulo, para que nos dé el ángulo de referencia. Y por último, este ejercicio, donde ahora no nos dan el valor en grados tampoco, 5.80 no son grados, entonces eso quiere decir que está en radianes.
Para eso tenemos que ubicar a cuánto equivale pi, 3.14 más o menos, y 2pi, 6.28, también más o menos. La mitad de pi sería 1.57 y el valor que está entre 3.14 y 6.28 es 4.71. Esto para encontrar la ubicación aproximada de 5.80. Con esto nos damos cuenta de que el 5.80 está en el tercer cuadrante. Y nuevamente, a 360 grados le vamos a tener que restar el ángulo que nos están dando para obtener la diferencia que viene siendo el ángulo de referencia. Y así sería el planteamiento. Hasta aquí vamos a dejar el video, espero que les sirva mucho. Hasta luego.